Grandes estafas de plomería en TV, ahora a mitad de precio, o las deseas. Cuando se avería el calentador, llamas al plomero. Pero, ¿cómo saber si el plomero que contactas no te está engañando? Voy a examinar algunas de estas cuestiones y te diré, en primer lugar, si eres el cliente, ¿cómo puedes prevenirlo? Pero en segundo lugar, ¿estos individuos realmente entienden lo que están haciendo? Llenamos la casa de cámaras ocultas. Ponemos a prueba a los plomeros y Lisa Guerrero nos cuenta lo que descubrimos. En lo profundo de la casa que te observa. Me gusta, la casa te está vigilando. Instalamos este calentador de agua y antes de rodearlo con cámaras ocultas, consultamos a los expertos. Está en excelentes condiciones, funciona perfectamente y definitivamente no está roto. Steve Ciara de Honest Plumbing and Heating, John Hain de Haina Plumbing and Heating y Bill Diamond de Diamond Plumbing and Heating. Todos dicen que, aunque es antiguo, está en óptimas condiciones. Ahora, déjenme comenzar diciendo que me encanta esto. Primero, no trajeron a un solo plomero y tampoco a un hombre de mantenimiento. Trajeron a 3 diferentes compañías de plomería en 3 momentos distintos. Que lo revisen, digan que está mal y luego vamos a crear un pequeño problema. Y me encanta porque no solo tienes un sistema de verificación y equilibrio, sino que cada plomero vino, lo revisó de manera independiente y dijo, miren, no hay nada mal con esto. Me encanta eso. Veamos qué pasa cuando crean un pequeño problema. Y veamos qué sucedió cuando llamaron a un plomero. Entonces, ¿podemos crear un pequeño problema que cualquier técnico competente podría venir y arreglar así nomás? Muéstrame qué podemos hacer. Podemos aflojar esto justo en este lugar. Al hacer eso, provocamos una pequeña fuga de agua. El único agua que hay viene de esta tuerca. Y podríamos apretarla con esta llave inglesa. Sí, eso es. Tan sencillo como eso. Y notaste que ella misma lo hizo. Entonces, ¿arreglarán esta simple fuga o intentarán venderme un calentador de agua nuevo? Hay un problema con mi calentador de agua. 7 plomeros descubren rápidamente la fuga y la arreglan con un simple giro de la llave. No necesita calentador nuevo. Este técnico ni siquiera cobró la tarifa de servicio. Excelente trabajo, chicos. En cuanto al plomero, compruébenlo ustedes. Esta cosa ya estaba rota antes de revisar el calentador. Traía malas noticias. Definitivamente roto. Sin duda está agrietado. ¿No sería simplemente una fuga de otro sitio? Normalmente, como dije, se agrieta por arriba, se agrieta por el costado, gotea por abajo. ¿Cuánto vale un calentador de agua nuevo? Cerca de aproximadamente 1,500 sujetos. El tipo pudo haber tenido razón, pudo haber estado roto, pero no basta con mirar, realmente tienes que hacer algo, tienes que diagnosticar cuál es el problema. Siempre que alguien solo va a mirar algo, no me malinterpretes. Si solo tienes agua saliendo a chorros de la parte inferior de tu calentador, es posible, y es algo común, que tu tanque esté agrietado o roto o algo por el estilo. Pero, ojo, tengan mucho cuidado allá afuera, gente. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Déjame mostrarte algo. ¿Ves esta llave? Es todo lo que debes hacer. Me encanta cómo metieron al camarógrafo detrás de él a escondidas. ¿Y el agua se detiene? ¿No es increíble? ¿No deberían haberlo hecho desde el principio? Realmente no tenía intención de tocar nada. Vamos. Nuestro experto indica que es una excusa patética y piensa que su meta de hoy era Vender un calentador de agua. Y eso es lamentable. Luego nos contó que era técnico nuevo y cometió un error sin querer. Está bien. Primero que nada, si eres un técnico nuevo, deberías revisar 2 veces, 3 veces, hacer lo que sea necesario. Y oigan, si tienen a alguien que entra a su casa, pregúntenle, ¿estás 100% seguro de que este es el problema? Mucha gente no lo está. Muchos se detienen en el primer problema y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que parece. No sé si tenían una tarifa por servicio o por evaluación. La verdad, no sé cómo estaban organizados ni nada. Probablemente incluso antes de sacar una herramienta. Ahora, si lo veo así y sé de dónde sale el agua, eso es una cosa para diagnosticar, para empezar a trabajar, para hacer cosas. Tal vez quieras hablar con ellos al respecto, pero me gusta el hecho de que, oye, 7 de los plomeros dijeron, mira, no lo necesitas. Estoy de acuerdo. Uno de los plomeros incluso lo arregló gratis. Eso estuvo bien. Para ser novato y usar esa excusa, amigo, necesitas entrenar más. Buena suerte. Este plomero también dio rápido las malas noticias. Necesitas calentador de agua nuevo aquí. Se notaba de antes. Debe ser reemplazado definitivamente. Totalmente al 100%. Pero mira esto, ahora parece arreglarlo. Desde la sala de control y con cámara oculta, observamos cómo repara la fuga, así que sin duda está roto. El 100%. El costo total alrededor de unos 1,700 en total. Es hora de hablar. La casa ha estado observando siempre. Quiero saber por qué intentó venderme un calentador de agua innecesario. Está roto justo aquí.
Eso no está roto, estaba flojo. Intenté mostrarle la solución fácil. ¿Necesita ser reemplazado? En mi opinión, necesita ser reemplazado. ¿Esto está roto? No, no está roto. Sí, lo está. Me dijo que estaba roto. Pregunté, ¿estás seguro? Y él dijo, al 100%. ¿Cuál es tu respuesta? Y en primer lugar, incluso antes de escuchar las respuestas, chicos, ¿por qué tratan con un cliente así? Si el cliente dice, mira, esto lo arregla. Y si deja de salir agua, chicos, prácticamente está arreglado. O tiene fuga o no la tiene. ¿Por qué no construir una relación? Señora, tienes razón, eso resolvió el problema. Realmente no sé qué pudo haber hecho que se aflojara o qué pudo haber causado esto. Quizás ha estado así durante años y simplemente no se había aflojado hasta ahora. Solo se movió una arandela. Podrían ser 1.000.000 de cosas distintas. Oye, ¿por qué estás con la clienta? Ella solo te muestra. Mira, ya lo arreglé. ¿Y todavía le vas a decir que está roto? No te hagas el tonto. Sabes bien que eso está completamente mal. Luego fue a su siguiente trabajo. El jefe del último plomero nos dijo que no intentaban estafar a nadie, pero que, como el calentador de agua estaba viejo, era justo decir que debería reemplazarse. No discrepo. Llamaron a la compañía de plomería. El dueño de la compañía dijo, miren, como el calentador de agua está viejo, recomendamos reemplazarlo. Y tengo que decirles como plomero y dueño de una compañía de plomería, si un calentador de agua supera cierta edad, podríamos decirle a la gente que probablemente no querrán gastar suficiente dinero para arreglarlo, dependiendo del problema. Y al menos entonces estamos en negociaciones, estamos hablando con ellos, les estamos dando opciones. No dice qué tan viejo es el calentador de agua, así que no hay mucho que pueda elaborar al respecto, pero sé que tenemos una fórmula. Dependiendo de la antigüedad del calentador, ¿las personas planean vivir aquí indefinidamente? ¿Cuánto tiempo prevén quedarse? ¿Se quedan sin agua caliente a menudo? ¿Cuál es el costo actual de reparación? Podemos evaluar un calentador para informar al cliente si está completamente descompuesto. Hombre, te han demostrado que estabas en un error. Absolutamente. Muy bien. Ahora avancemos al siguiente punto para ver qué ocurre. ¿Te imaginas qué te hubiera pasado si lo hubieras hecho? Sí, probablemente habría explotado. Oh, tengo que decirte, ya vi este, amigo. Me encanta este chico. Si quieres dedicarte a la plomería y tienes la actitud de este chico, te va a ir genial. Hay pocas cosas más molestas que un inodoro tapado, y cuando necesitas un plomero, lo necesitas. Nuestro Dan Tilkin indaga por qué un salemense piensa que un plomero quiso beneficiarse de sus apuros de plomería. ¿Cierto, Dan? Pues verás, todo se centra en un mensaje de texto del plomero a su empleado sobre una tubería subterránea. Aquí está el mensaje. Mira, dice, rómpela justo ahí. La pregunta es, ¿por qué? Casi provoca un desastre. Ahora, si eres plomero y alguna vez rompes algo a propósito, solo para venderle algo a alguien, necesitas buscar una nueva carrera. Joel Kenny vivió esa situación que todos temen, aunque él mismo es contratista. Llamó a esta empresa, Router-Right, también conocida como salemrouter.com, para desatascar. Me pregunto si esta empresa todavía existe. Se suponía que iban a inspeccionarlo y simplemente pasar un desatascador para desbloquearlo. Y eso fue lo que nos dijeron. Siguieron rompiendo cuchillas, que había una separación en la tubería. Hubo todo tipo de problemas. Este video apenas tiene más de 3,5 millones de vistas. David Hidalgo fue contratado por Router-Right a través de Craigslist y se quedó solo en la casa de los Kinney. David relata que Mike Lima, dueño de Router-Right Plumbing, con su esposa Chloe, le instruyó excavar hasta la línea de drenaje. Al encontrar el tubo verde, lame. Le dije, ya estoy en el tubo verde. ¿Qué hago ahora? Él simplemente tomó el martillo neumático y lo destrozó. Estoy comiendo en mi descanso cuando él llega, toca la puerta y dice, oye carnal, ¿puedes? ¿Puedo hablar Me contigo? interrumpe y afirma, creo que te están timando. Confundido pregunto, ¿cómo así? Él responde que le han dicho que rompa mi tubería. Así que intenté romperla. Primero con la pala, pero luego él seguía llamando y yo pensaba, esto no está bien. ¿Por qué insistiría tanto solo por una tubería? David dice que fue entonces cuando recibió un mensaje de texto inquietante de Mike Lima. ¿Por qué tu esposo envía este mensaje a Dave Laver? Y esto me encanta, se lo leí a ella. Las drogas. Pidió reunirse con esto. Es bastante cómico para una entrevista, ¿no? No está afuera, rómpelo. Si pregunta, dile que es una tubería dañada y que tiene una ruptura, pero rómpelo cuando no esté presente. Está bien, no digas nada hasta que lo rompas y después me llamarás para informarme. Correct. Porque según nuestra experiencia, es alarmante e inseguro tener al propietario presente. Una tubería está rota. Es alarmante e inseguro. Correcto. Este hombre es un contratista. Está acostumbrado a hacer cosas así. ¿Crees que va a estar yo? No sé su experiencia personal. Entonces dices que le estás diciendo que rompa la tubería cuando el dueño no esté para protegerlos. Trauma emocional.
Era necesario romper la tubería para acceder a ella, hacer la reparación y realizar más determinaciones en la línea de drenaje. Está bien, para empezar, chicos, he visto tuberías de agua y de drenaje. Eso es asombroso. Esto podría haber sido peligroso. Y me encanta cómo intenta minimizarlo. Bueno, teníamos que romperla para mejorarla. Voy a romper mi brazo a ver si de esa manera mejora. Hagan más determinaciones sobre la línea de drenaje. ¿Esperas que te crea yo y ella? Aunque lo dijeras junto al drenaje, lo estás. Decir a tu chico que rompa la tubería cuando no estén cerca para protegerlos de trauma emocional. También resulta ser peligroso. ¿En qué es peligroso? Porque podrían haber escombros voladores y lidiamos con aguas residuales. Lo que ella dice, si cree que es correcto, podría ser verdad. Baja una línea de drenaje y haz un agujero para pasar una cámara a hacer pruebas. Luego reparas eso. Entiendo. Aquí está el problema. Esto no es una línea de drenaje. Esta es una línea de gas. Observemos cómo reacciona ella. Quiero verlo. Ha pasado tiempo desde que vi esto. Aquí está el asunto. Hay gente estafando a personas a diario. Y eso, como ella, está lleno de mentiras. Si hay escombros volando, ¿no debería su empleado usar lentes de seguridad, casco y protección adicional? Se queda muy callada. Sí, debería hacerlo. ¿Recuerdas la tubería verde de drenaje? Mira bien. Su diámetro debería ser mucho mayor. ¿Y yo así te dijo que rompieras la tubería de gas? No sabía que era tubería de gas. Intentaba romper nuestra tubería de gas. Si hubiera golpeado, con todas esas chispas de la roca de río, se habría vaporizado. Sí, probablemente habría explotado. Era tubería de gas, ¿no? No le indicaron que retirara una tubería de gas. ¿Cómo se suponía que lo supiera? ¿Lo capacitaste bien? Bueno. Cuando solicitó el puesto, ¿verdad? Se hacen preguntas y nos dijo que tenía los conocimientos para realizar el trabajo. También queríamos preguntar sobre esta foto de ficha. Es el esposo de Chloe cuando se declaró culpable en 2007 de fraude de seguros en California. ¿Qué era él? Fraude de seguros. Interesante esa historia. No estaba allí. Eres su esposa. He tenido clientes que me llaman y me dicen, mira Roger, la verdad no me importa cómo redactemos este documento. Solo quiero asegurarme de que esté cubierto. Y no me malinterpretes, entiendo cómo hablar con las aseguradoras y explicar las cosas legalmente, pero no voy a inventar cosas. Y el fraude de seguro, cuando me envías esos mensajes y correos electrónicos, ¿crees que no los guardo? Porque cuando la aseguradora me pregunta y dice, oye, mira, el cliente dijo esto, yo digo que no. El cliente quería que yo dijera eso, pero no voy a hacerlo. Perder mi licencia para que un cliente consiga lo que quiere no vale la pena. Piénsalo bien antes de estafar a alguien, especialmente a una compañía de seguros, te perseguirá. No conoces la historia. Está bien, voy a terminar la entrevista ahora. Aprecio mucho tu tiempo. Creo que cuando la gente ahora, ella, no logra alejarse bastante rápido. se enteran de que tenía una condena por defraudar a la gente, se van a preguntar qué pasó. No puedo agradecerle bastante por dar un paso al frente y él es el héroe de la historia. Jamás lo hubiéramos descubierto. Número 1, si estás contratando a alguien o si trabajas para alguien, siempre sé honesto con las personas acerca de tu nivel de experiencia. Me encanta la actitud de este chico. Oye, amigo, ¿te puedo decir algo? Creo que intentan estafarte. Quieren que rompas la tubería. No estoy hablando de una línea de alcantarillado. Eso podría no ser lo correcto. Hay ocasiones en las que he ido a hacer reparaciones o instalar una limpieza de doble sentido y veo que alguien ya estuvo ahí antes y lo han cubierto con algo, como una lata de café, pero le hicieron un agujero en la tapa para pasar una máquina de desagüe o una cámara. Antes se hacía. Yo lo he visto. Pero tomar a un aprendiz, o si es plomero, lo que sea en ese momento, y decirle que haga un agujero en una tubería cuando ni siquiera sabe de qué tubería se trata. Chicos, como ven, eso puede ser muy peligroso. Nunca te pongas en esa situación. Si eres propietario, observa las acciones de las personas. Especialmente si están cavando hoyos, toma cuantas fotos puedas. Esto podría prevenir problemas futuros. Hay muchas cosas que pueden salir mal en una casa. Si falla la plomería, tienes un problema grave. Hay una fuga en mi garaje. Jenny tiene una fuga en su calentador de agua que causamos nosotros, pero no es grave. ¿Hay algo mal con este calentador de agua ahora? Para nada, está perfectamente sin fallas. Mark Giebelhaus es plomero certificado en Phoenix con más de 30 años de experiencia. Es una excelente unidad de 3 años, prácticamente un calentador como nuevo. Está bien, ahora, me gusta el problema aquí, o cómo se explica. Dijo, miren, este calentador de agua tiene 3 años.
¿Recuerdan la fórmula? Dije que tenemos una fórmula, pasos que seguimos. Esto es muy bueno porque a los 3 años nunca recomendaría reemplazar un calentador de agua a menos que el tanque estuviera reventado, agrietado, roto, algo por el estilo. Así que este será un buen caso. Le pedimos a Mark que creara un problema común que cualquier plomero legítimo debería poder resolver. Si ven, hay algo de agua. Aquí solo aflojó esta tuerca para causar un goteo lento. Solo aflojamos un poco esta tuerca y el agua empezó a gotear. Y para arreglarlo solo tendrías que apretar la tuerca. Toma como 10 segundos. Si el técnico está haciendo su trabajo, va a revisar estas conexiones como lo primero. Mi calentador de agua parece gotear en la cochera. Entonces, ¿los plomeros que llame Jenny podrán diagnosticar el problema y arreglar la fuga? ¿O será la cuenta bancaria de Jenny la que se vacíe? Estoy retrocediendo un momento para observar esto mejor. Hay un acoplamiento de mordida de tiburón justo aquí sobre el agua. Houston, tenemos un problema. Jenny se mete a la casa, dejando a Adrián solo en el garaje. Pero Adrián no intenta diagnosticar ni arreglar el problema. En cambio, se pasea en círculos un rato, charlando por su celular. Al parecer, ya ha tomado una decisión. Sí, lo hizo, completamente sin diagnóstico alguno. Necesito calentador de agua nuevo. Así que llamé a mi técnico. Tengo uno en existencia, igual a ese. ¿Por qué un plomero hablaría de un calentador nuevo sin diagnosticar el problema? No debería. Claramente no es correcto. Adrián dice que si Jenny quiere agua caliente, no tiene otra opción. Esto hay que hacerlo ya mismo. Está sordo para eso. ¿Cuánto costará entonces? Solo el calentador de agua con todo incluido, más la instalación, 15,000 pesos. Está barato. 15,000 pesos por cambiar un calentador de agua en buen estado. Debo hablar con Adrián. Oye, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tenemos aquí? Un calentador de agua goteando. ¿Ves de dónde viene la fuga? Puedo mostrarte que está bien, qué padre. Ay, me encanta, señalando la fuga. Aquí hay una fuga de agua, ¿cierto? Esto suele indicar una fuga. Cuando comienza, la presencia de agua revela la fuga. Me fascina que el agua denote una fuga. Hay otro problema. Dice que la fuga ha causado corrosión en el interior del tanque. Normalmente cuando empiezan a corroerse y el agua comienza a pasar por aquí, influye en el cilindro. Recuerda, solo se necesitaba apretar bien esta tuerca. ¿Qué me apostarías a que puedo arreglar esto en unos 2 segundos? Muéstrame. ¿Entonces me trajiste aquí para arreglarlo tú mismo? No, te traje para ver qué haces. Y lo único que intentaste fue arrancarlo. Y tienes que saberlo. Soy Chris Hansen, de Dateline NBC. Y estamos haciendo un reportaje sobre la calidad del trabajo de los técnicos cuando van a las casas. Entraste, apenas revisaste el aparato, diste vueltas alrededor y llamaste a tu colega para intentar conseguir un calentador de agua nuevo. La impresión que das es que intentabas venderle a nuestra Jenny un calentador que no necesitaba sin siquiera diagnosticar el actual. Seré franco contigo, pero una vez que el calentador se daña por corrosión, no hay esperanza. Pero tú, desde mi experiencia, seré honesto contigo. Esto es lo que veo. Hay corrosión justo aquí. Si pudieras traer la cámara aquí abajo. Por supuesto que no hay corrosión. Nuestro experto dice que lo que señala Adrián es solo agua sucia. Y no hay manera de que un plomero vea esto y diga, oh, hay corrosión abajo. Necesitas reemplazar. De ninguna manera. Un plomero que sepa qué determinar. Aquí tenemos una posible pista sobre el problema. Adrián, ¿eres plomero certificado? No lo soy. ¿No lo eres? No, no lo soy. ¿Por qué no tienes licencia? Perdí mi trabajo en Wells Fargo. Tuve una niña. ¿Cómo iniciar mi propio negocio? Tuve que apoyarme en algo que sabía hacer. Y eso era el negocio de limpieza de drenajes de plomería. ¿Escuchaste su respuesta? ¿Eres plomero? Estamos en Texas, así que es muy sencillo. Puedes ir al sitio web TSBPE, que es la Junta Estatal de Examinadores de Plomería de Texas. Y si bajas, dirá, encuentra una licencia. Y literalmente puedes buscar a una persona por nombre, buscarla por su número de maestro, por su número de oficial, por cualquier número de licencia que tenga. Si eres dueño de una casa o un negocio y contratas a un plomero, asegúrate de que te muestre su licencia.
verifica su nombre y número de licencia. En Texas, para instalar un calentador de agua, hacer mantenimiento o cualquier reparación de plomería en propiedades ajenas, se requiere una licencia. No puedes permitir que un amigo plomero con licencia trabaje en ello sin comprobar que tiene seguro. Debe cumplir con ciertos requisitos para proteger tu seguridad como propietario. Sé que hay plomeros que hacen trabajos por su cuenta. Claro que sí. ¿Tú eres uno de ellos? Probablemente. Sabes que seguramente lo eres. Pero si alguna vez pasa algo y inunda tu casa, daña cualquier cosa, explota, lo que sea, lo más probable es que no estés cubierto porque él no tiene seguro y no lo hiciste de la manera correcta. Pero esa es la realidad. La realidad, para que tu historia suene muy bien, es que no tengo licencia, ¿ok? Y quieres hacer parecer que soy el criminal aquí, cuando de hecho solo estoy tratando de ganarme la vida. Mientras Adrián va a su coche, nos dice que vive de estafar a la gente. Esto debería haber sido la gran señal de alerta justo aquí. Esta bicicleta, la infame bicicleta sobre el coche. ¿Por qué es infame? Porque veo tus programas y cada vez que hay algún tipo de trampa, aparece como esta bicicleta bien loca. No sé, pero soy un gran fan. Está bien, carnal. No estamos seguros de qué quiere decir, pero agradecemos al fan. Estos 3 plomeros pertenecen a la empresa Drain Pro. ¿Está cortada la electricidad? Estos 3 tipos. Primero, ¿por qué vienen 3 personas solo para revisar un calentador de agua? Pero estos 3 son de una empresa llamada Drain Pro. ¿Por qué llamarías a una empresa especializada en drenajes para que arregle tu calentador de agua? Yo preferiría una empresa que se dedique a toda la plomería. O una que se especialice en calentadores de agua, no una enfocada en drenajes. Porque, aunque no lo creas, son 2 sistemas de plomería completamente distintos. Ninguno de los técnicos parece hacer nada para diagnosticar el problema. Tras charlar un rato, el técnico Don da la mala noticia. El calentador de agua no funciona. Está bien, tristemente no tiene arreglo. Este líquido está filtrando directamente desde el tanque. Don, el plomero, afirma que un tanque con fuga es peligroso. Una vez que el agua comienza a fluir así, puede literalmente explotar debido a la presión interna. ¿Dijiste explosión? Sí, ¿es posible que exploten? Por supuesto que sí. Como explotar, sí. No explotan y estallan debido a fugas, sino porque la válvula TMP está obstruida o hay algún problema similar, impidiendo la liberación de la presión. ¿Qué podría ocurrir? Podría romperse y provocar más fugas, pero no va a explotar. Aún peor, dice, si él no hubiera estado ahí para cortar la electricidad, Jenny podría haber estado en aún más peligro. Don al rescate. Estás a salvo ahora, pero no querrás volver a encenderlo. Oh, estás a salvo ahora. Te están tomando el pelo. Estás a salvo ahora. Electrocutado al pisar el agua y tocarlo. Así que ya es completamente seguro. Solo necesitas reemplazarlo. Apuesto a que puede hacerlo, ¿no? Electrocutado. Descenderé para conversar con Don. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos en marcha? Lo que sucede es básicamente que el tanque se va a llenar de presión y los depósitos de agua dura que tenemos en Arizona comienzan a corroer el tanque. Es hora de que le haga saber a Don que no ha detectado un problema sencillo. Pues esto es lo que creo. Creo que me estás mintiendo. ¿Que te miento? Sí. ¿Por qué pensarías eso? Porque lo sé. ¿Por qué me estás mintiendo? Ajusta esto correctamente y el problema se esfumará. ¿Ves esta cosa aquí? ¿Sabes cómo lo noto? Pues tú dirás, supongo. Está bien. Hay algo importante que saber. Soy Chris Hansen. Está bien, hacemos un reportaje sobre el trabajo de reparación. Y tuvimos expertos que inspeccionaron esto y de hecho prepararon este escenario aflojando esto. Está bien, entonces lo que hiciste fue venir aquí e intentar estafar a Jenny para que comprara un nuevo calentador de agua y cobrarle casi el doble de la tarifa estándar por instalarlo. Pero el calentador de agua también está en garantía. No tenía por qué decirte eso, pero lo hice. Solo tenía que mirar aquí abajo y ver eso. Está bien, pero lo que sí hiciste fue decirle que este calentador de agua podría explotar, que podría derrumbar el garaje. Podría. Parte del garaje. Eso fue lo que dije. Parte del garaje. No dije que iba a hacer explotar la casa. Eso fue una exageración. Está bien, disfruten aquí. Pero ¿cuál sería la razón para hacer eso? ¿No crees que perjudicas la fama de otros reparadores con eso? Le dijiste lo que no necesitaba. Ella sí necesita un calentador. No, no lo requiere. Funciona bien. ¿Hay algo más que quieras comentar? ¿Tal vez algo de las noticias? Me encanta eso también. En la camioneta. La ayuda viene, amigos. La gente estafa a otros a diario. Y sujetos así me dejan mudo.
porque saben que no necesitan un calentador. Y él cobraba el doble. ¿Le dijo siquiera que tiene garantía y que puede reemplazar el tanque si está filtrando? Hay muchas cosas que muchos plomeros no hacen. Si vas a ser plomero o presentarte como tal, primero, consigue una licencia. No seas un hombre de todo. Segundo, no estafes a la gente. Espero que todos los que hacen eso sean atrapados. Imagina que cada vez que entras a una casa hay cámaras, porque si manejaras tu negocio así, harías las cosas mejor. No puedo decirte todo lo que pasaba. Estoy seguro de que editaron muchas cosas. ¿Es posible que pareciera que la fuga era peor de lo que era? Todo es posible. Si intentas venderle a alguien un calentador de agua cuando aún tiene garantía, si intentas venderle un calentador de agua a alguien cuando puedes ver que hay una fuga justo ahí arriba, necesitas salir completamente del oficio, del todo. Quizás ir a trabajar a McDonald's y hacer papas fritas. Así, simplemente alguien te dice que hacer todos los días y no tienes que preocuparte por ello. Al menos así no estás estafando a nadie. Si eres un manitas, quédate siendo un manitas. Si eres plomero, sé el mejor plomero que puedas ser. ¿Alguna vez has estafado a alguien intencionalmente? Porque no lo puedo creer. No sé cómo duermen por la noche las personas que manejan un negocio de esa manera. Y eso es lo que dijo el anterior, el del último video. Perdí mi trabajo en Wells Fargo. Ahora estoy intentando iniciar un negocio en algo, ya sé, plomería. Ahora no sé cómo será en Arizona, pero en Texas necesitas una licencia para ser plomero. Consulta con tu estado, consulta con tu ciudad, qué tipo de licencia, qué tipo de permiso, qué tipo de inspección, qué se necesita hacer. Y asegúrate de cubrirte, porque te prometo, de los últimos que estuvieron ahí, si les hubieras dicho a esos tipos, ¿estás sacando un permiso? ¿Lo estás haciendo inspeccionar? ¿Estás haciendo esto? Son preguntas que de todos modos me gustaría que hicieran. Avísame si has visto que se haga esto, o avísame si eres propietario de una casa, si te ha pasado esto. Soy Roger Wakefield, jefe de API, el plomero experto. Nos vemos en el próximo video si no te lleva la corriente.